acá en mi casa estará. Está adentro tranquilo, mamá. ¿Sí? ¿Ya llegó ya? ¿Ya llegó? Sí, ya está ya. Uy, ¿dónde se cayó la esponjita? Uy. Cógelo, por favor, luego me lo das. Esponjita de esto. Una esponjita. Como esponjita tiene como un sombrerito. De todo modo funciona, de todos modos. ¿Claro? ¿Estás ahí? ¿Estás subiendo? ¿A mí? Seguridad máxima. ¿Cambió el número? La gente aquí. Uy, sí, pero hace 43 minutos. Se lo dejó caminando. A la mañana también me llamaste, ¿no? Yo le puse en no molestar porque para no olvidarme en el momento que estoy grabando. Para que no moleste. Me salió olvidando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pasen adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo pensé que ya había llegado, como te vi, ya avisé ya que está llegando. ¿Qué dice? No estoy corriendo que dice el baño con él. ¿Qué estás hablando, burrito? No, yo le estoy diciendo. Respeto. Dentro del baño. Más lo que habla para callar la boca. Ya fue, ya. Hay que mandar la paredón. Pareciera que está una penal. Él parece más bien que está una penal en lugar de usted. No, es que yo vivo en un barrio que es. Yo vivo contra jodidazo. No, un barrio es jodidazo. No, nadie. Yo soy de buenas tardes. Yo nunca falto respeto para nadie. Por eso yo. Yo que me molesto, sí, pero no me he visto realmente molesta, pero... Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Chilo, acá hay ¿cómo se llama? Para que se avanzara todo, está bien, está mal eso. ¿Quién ha arrimado el estandarte más atrás? Ah, sí. Me verifiqué. En el medio de los dos. Sí, ¿no? Sí, ya. Por la línea de tren. Ay, bueno. En los momentos más difíciles está la gente. O sea, en los momentos más difíciles. ¿Cómo fue? ¿Ya armaron todo ya?
terminado de con la pared ya cerrar todo, Ah, ya se cerró todo. pero hoy día han ingresado a llegar para llenar la última columna, las dos últimas columnas que para allá sellan, y el Inter falta poner tabla todavía. Ah, ya, Pero ya ya con está eso más tranquilo ya. sí, justo ayer terminaron, ya estaban en la pared así. Por lo menos ahí ya. Ya tiró un momento. Han dividido la casa. Es una pared, pues todo el mes no está viniendo, ¿no te das cuenta que no está viniendo? Como han estado, digamos, esas familias se han unido, han hecho pared. Y al hacer pared han tumbado la anterior de adobe, todo estaba al intemperie, no, obligado tenía que estar todos los días ahí mientras que pasa. Ahora sí ya estoy otra vez disponible todo. Los dueños, uno de los dueños. Hay varios familiares, son primos y no sé qué tal. Yo le digo a don Eladio, ya viene mañana, agarre la cámara, le digo, porque yo lo vi a Claudio, entonces que Claudio nomás venía solo. No, ya está, ya marca la cosa ahí, está cuadrando y pero ya está acá, ya cerca. En las ideas que yo estaba dando, hay que ver cigarros. Porque como me decía papá por acá, uno tenía que ver. Ahora ya dejado de ser. Ahora que me entra, me gustaría entrar en esa gimnasia. Para correr, para que mi pulmón le recupere. Ah, ya. Ahora, hay que tiempo yo fumaba, una bombilla. Ya, ahora ya no, ya. No, lo bueno que solo bueno. Tomaré un vasito, un vasito de me gustan cosas calientes. Me gusta tener no, así ya Adelante. esa partida fue, yo ya pasé mi etapa y tengo otra etapa. Porque yo estaba viendo lo que viene no es que tenga los principios, pero lo va haciendo todo. Claro, o sea, él es imparcial. Ese será pintado a mano. El día. Manzano, por el tren hay unos eventos, todo Marzano, porque además todos los rieles del tren tienen unas columnas así medias ovaladas, anchas, todo está todavía. Y ahí pintan. Y cada cierto tiempo, ya apaga mi celular.
Eso que dijiste de donde le explican aquí, y Jim delega a y yo digo ya. No, para que él diga, yo quiero ir. Hay que ser timbrando, aunque está pagando. Buenas tardes, pase adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero ir. Está timbrando. Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está sonando. Buenas noches. Ahí está sonando. Es que le puse no molestar. No, la cosa que tiene que sonar es mío. El sonido está bajo de repente. No, trato. Mira, señor, lograr me ha caído y se está desapareciendo. No. Mi sobrino dice que era fantasma. Estaba penita, Milito, mira, está creciendo. Sí, ajá. No, adelante, ahora sí. Prenda, ya. Vamos a guaguala. No mantiene helado. María, buenas noches. Compatriotas, se cayó la tabla, estamos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Que viva el mayor pueblo! ¡Viva el mayor pueblo! ¡Al pueblo presidente! ¡Viva el mayor pueblo! ¡Viva! ¡Viva el mayor pueblo! ¡Viva! ¡Turquía! ¡Al pueblo presidente! ¡Turquía! ¡Al pueblo presidente! Mayor, disculpe, vamos a ponerle. Mayor, dice que si el señor Rubén se va a presentar en esta. Sí, se tiene que hacer una actividad más para... Le vamos a sentar a Rubén Ramos también en la mesa. Ya, Rubén Ramos también está en la mesa. Es que arrimamos un poquito más para... Secretario, el representante legal, ¿no? Sí, Rubén. Rubén Ramos. ¿Sí está acá? No, compatriota Héctor. Ya, Héctor, siéntate usted acá. Héctor. A ver, ya. Rubén, acá está mi costado. Ya. Por favor, siéntese ahí. Ya, Rubén, te corresponde estar acá. Ya, vamos. Ya.
Hoy día la escuela, dentro de la política que tiene, ha cambiado de local precisamente porque la expectativa era bastante grande debido a las circunstancias en que estamos, y entonces allá en nuestro castillo de química no íbamos a entrar. Entonces, teniendo en cuenta la disponibilidad de ustedes de venir y de querer escuchar en forma directa, decidimos cambiar el local para esta noche. Posteriormente vamos a continuar nuestras clases en química, ¿no? Ahora bien, en la mesa tenemos a Marco Fluker, que es un comunicador social, ¿no? Y tiene 2 programas de difusión alternativa, ¿no? En la red, ¿no? Después tenemos al doctor Héctor Beca, que ya usted lo conoce, en la escuela, ya varias veces han venido. Y tenemos a alguien que la carga está muy sobre él, pero que es bastante combativo, a nuestro representante legal, Rubén Ramos. Secretario General del partido. El secretario general del partido es la persona que está saliendo adelante para que se reflote el partido, para que no nos oculten, para que permanezcamos como debe ser. Y por supuesto, amigo Estado está y sabemos la dedicación que tienen para que este país cambie, ¿no? Y precisamente por sus palabras, por su claridad, es que nuestro partido está sufriendo esa combatividad de la voluntad derecha, porque le tienen mucho miedo, porque saben que sería el próximo presidente y tratan de sacarlo de carrera. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Primero va a conversar con ustedes, Marco Fluker, nuestro tema. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar del derecho que tenemos de expresión, de pensamiento, de concurrencia y el derecho que tenemos a tener un partido. Marco. Como tú quieras, como quieras, los temas como quieras. Como quieras, si quieres ahí, si quieres acá con libertad. Tengan todos ustedes muy buenas noches, gracias por la invitación, Pilar. De igual manera, un saludo al comandante Antonio Mala, ¿no? Y expresando además lo que significa la acción que se ha venido tomando en contra de una organización política de la cual cualquier sociedad civilizada debería de respetar sus opiniones, sus creencias, sus ideologías, en tanto ellas no se practiquen de manera ilegal o irregular, ¿no? Sin embargo, aquí en nuestro país se ha adelantado las acciones judiciales de tal manera que merecen pues el rechazo no solamente de los militantes, sino de la sociedad peruana y de todos aquellos que consideran que la política debe de aplicarse de manera transparente. De igual manera, Héctor, muchas gracias por estar acá presente, por compartir contigo un tema que es muy importante. Y lo voy a tocar desde un punto de vista de comunicador. No soy especialista en temas judiciales, en temas policiales, pero sí creo que es importante tener una mirada distinta de lo que se viene tratando en el país. Y es la mirada básicamente policial, de criminalidad, de violencia, con más policía, más leyes, el endurecimiento de las mismas, etcétera, etcétera, para posibilitar que la criminalidad sea acabada en los zapatos, o controlada, o minimizada. Y la verdad de las cosas es que no funciona. Si partimos solamente del concepto de la palabra seguridad, estaríamos hablando como bien define la Real Academia de la Lengua, es el tema es seguridad ciudadana el Estado donde una sociedad puede desarrollarse y convivir de manera segura. Si esto no es así, entonces la seguridad en cualquier sociedad es inestable. Y en el Perú, lo que se ha venido dando, ¿no?, es la agudización
de las condiciones socioeconómicas de nuestra patria. Esto tiene que ver básicamente con el modelo que hemos venido imprimiendo, que ha terminado liquidando cualquier posibilidad de emprendimiento, cuando se habla este término en boga, de los propios trabajadores que buscan básicamente condiciones económicas que garanticen su situación ante la inestabilidad laboral y la carencia de trabajo. Ese es un primer entendimiento de lo que deberíamos de mirar sobre lo que está sucediendo hoy en el Perú. Porque cualquier norma, cualquier detención que pueda, entre comillas, atacar, acabar con la delincuencia, esta se va a recrudecer y va nuevamente a surgir, porque hay causas sociales que tienen que ver estrechamente con lo que viene sucediendo en el país. Lo que se denominó, por mencionar, ¿no? Nuestros hermanos delante de los cocareros, ¿no? Terminaron siendo aplacados en muchos de los casos por el narcotráfico. Los compañeros se dedicaron al tema de la minería, a la cual le llaman la minería ilegal, terminaron siendo aplacados por las grandes mafias de la minería ilegal y de corrupción, ¿no? De igual manera, los compañeros que están en el transporte, que no tienen capacidad ni posibilidades de tener una ruta propia, terminan siendo aplacados por los grandes sectores monopólicos que al final ahora han terminado también ellos siendo víctimas ante el desorden de la sociedad. Entonces el problema de estos sectores de la economía ilegal o informal ha llegado al punto de tener más de 33.000 millones de dólares que se mueven en el país. Es decir, el 14% de nuestra economía del PBI está manejado por la economía ilegal. Y esto no lo maneja ningún gobierno, no lo va a poder controlar porque ya está dentro de nuestra economía, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra productividad. Pero además, esos 33.000 millones representan en la práctica el 45% del presupuesto. Ese dinero no se puede retirar o sí se puede retirar. Esto no lo quiero yo profundizar, porque en muchos países, para poder derrotar a las grandes mafias, se ha tenido que tener una visión de otro concepto, como sucedió, por ejemplo, con la mafia irlandesa, italiana en Estados Unidos, o la mafia rusa, en la Rusia de Putin, o en Japón, y en muchos otros países, las mafias han sido las que finalmente tuvieron, ¿no?, que enfrentarse ante un dominio de gran monopolio para poder desarrollarse productivamente. Una explicación de esta naturaleza no significa de dar concesiones al crimen organizado, sino muy por el contrario, para poderlos liquidar a ellos. Porque estos señores del crimen organizado están no solamente usando nuestros recursos naturales, no solamente están aprovechándose del trabajo de nuestros ciudadanos y ciudadanas, no solamente están amenazando, extorsionando a los comerciantes, a los bodegueros, ¿no?, que con gran esfuerzo no logran capitales básicos para poder subsistir, sino lo que es peor, ¿no?, usan ese dinero para sus beneficios y para seguir enriqueciendo y en gran parte irse formalizando. No podemos creer que estos 33.000 millones no están ya bancarizados, porque justamente hace la diferencia entre un delincuente común y estas organizaciones criminales a las cuales el gobierno y el Congreso les han quitado la normatividad para que ya no sean organizaciones criminales. Es decir, ellos roban y se lo guardan en el bolsillo. ¿Y no es así? Ya saben muy bien que están metidos en diversos sectores. Y deberían de empezar desde las propias universidades, y como ya es harto conocido, también de la noche a la mañana se van construyendo grandes empresas, grandes restaurantes, ¿no?, grandes lobbies que finalmente terminan ingresando en este capital. En el Perú, ¿no?, las fuerzas
de la economía ilegal estuvo básicamente centrada en los años 80 con el narcotráfico, que llegó a tener el 33% del Producto Bruto Interno. Hoy en día, el narcotráfico tiene un estimado de 4.800 millones de dólares. Sin embargo, la minería ilegal ya está por encima de los 10.000 millones. O sea, el primer factor de la inestabilidad de nuestra patria ya no solo está por el narcotráfico, sino también está en la minería ilegal, con todas las caras que significa la forma de explotación, la contaminación del medio ambiente, las trata de personas, entre otros aspectos. Entonces, sí hay elementos como para poder señalar que esta ilegalidad no puede mantenerse solamente por inercia o por la fuerza de los delincuentes. Al haber ingresado al campo económico, tiene influencia en la industria y en el desarrollo productivo de nuestro país. Y para ello se requiere no solamente de esta fuerza, sino también de fuerza política. Y estos sectores tienen sus representantes en el Congreso de la República. Solamente para recordar, el presidente del Congreso, nadie pone en duda que ha sido y es un gran defensor de la minería ilegal. Ya están dentro del Congreso esos sectores. Y eso es lo que no estamos observando. Entonces, por más policía, vuelvo a reiterar, por más balas que metan, por más represión que pongan, esto no va a poderse cambiar como nosotros quisiéramos. Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada de fondo. Y es lamentable que los llamados autoridades que deberían de estar teniendo una percepción de lo que significa en la práctica la delincuencia y el crimen organizado, no están mirando simplemente la protección a través de normas que de una u otra manera van blanqueando las actitudes criminales de estas organizaciones, ¿no? Y a quienes estamos pidiendo nosotros que lo resuelvan. El día de hoy, hace unas horas, se ha reunido el Consejo Nacional del Estado. Bien, muchos partidos políticos, muchos dirigentes políticos han dicho que se reúne el Consejo Nacional del Estado para poder sacar un plan común y que todos estén y acabar con este tragedia. Pero ¿quiénes son los miembros de este Consejo? El Defensor del Pueblo, el Congreso de la República, que está también en Andorra, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la señora Diana, etcétera, etcétera. Son 11 miembros. Es decir, lo que estamos haciendo, como bien ha interpretado un comentarista hace un momento, era lo que estamos pidiendo es que se organicen, que se unan, para que puedan dirigir mejor los destinos de esta corrupción en el país. ¿Y qué propuesta política tenemos nosotros los ciudadanos? ¿Qué recibimos de las organizaciones políticas? Entonces, ese vacío es el que está generando que estas fuerzas reaccionarias puedan continuar haciendo lo que vienen haciendo. Y eso es algo que solamente se puede resolver, como bien lo han planteado los transportistas, que ahora levantan una propuesta que se había planteado hace un año y medio atrás y que fue atacada con muertos y detenciones y miles de heridos. Me refiero a que se vayan todos. Muchas gracias. Continuando, ahora le toca al doctor Víctor Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches, Mayor Rubén, Pilar, compañero Fulcar, amigas y amigos, no puedo dejar de empezar estas palabras para manifestar mi solidaridad con ustedes frente al atropello de que ustedes están siendo víctimas por parte
de las autoridades judiciales de este país. Y al mismo tiempo, no puedo dejar de manifestar también mi protesta por la prisión de Walter Humala y sus compañeros que son actualmente víctimas de otra de las tropelías que está cometiendo un poder judicial siervo de un poder mafioso en el Perú. Y yo creo que frente a estos dos hechos absolutamente condenables, todos debemos estar juntos, los que estamos en este auditorio y los que no están en este auditorio, porque esos abusos que se están cometiendo contra ustedes y contra las personas que he mencionado pueden ser mañana cometidos contra cualquiera de nosotros. Y por tanto, no solamente porque, como dicen, es bueno curarse en salud, sino por cuestiones de principio, es necesario y es indispensable no solamente manifestar nuestro desacuerdo y nuestra protesta con esta actitud de los poderes fácticos y mafiosos que desgraciadamente gobiernan el Perú, sino además exigir a quienes tienen la obligación de mantener esa misma política de principios hacer lo mismo que nosotros. Luego de haber cumplido este deber, rápidamente voy a usar el tiempo que tengo. 10 minutos. Perdón. 10 o 12. 10 minutos. Rápidamente para tres cosas. Primero, una introducción teórica al tema de seguridad, que creo que es indispensable. Segundo, algunos datos que conviene que los conozcamos. Y tercero, lo que se puede hacer. Primero, el gobierno habla de seguridad ciudadana y hemos escuchado a muchos ministros pronunciar esa palabra sin saber de qué se trata. No saben de qué se trata. Cuando estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de ciudadanía. Entonces, en primer lugar, entendamos que el ciudadano o la ciudadana son portadores de derechos. No son autómatas, no son robots, no son siervos del Estado. Son portadores de derechos de cuya conducta y cuyos principios depende del mismo Estado. Entonces, no hay una relación de subordinación de los ciudadanos y las ciudadanas al Estado, sino al revés, una subordinación del Estado y de sus funcionarios a los ciudadanos y las ciudadanas. Primera cosa. Pero un ciudadano y una ciudadana no solamente es un portador de derechos, una portadora de derechos. También, como decía Rousseau, es un soberano de sí mismo. ¿Qué significa ser soberano de sí mismo? Significa que uno no es juguete de sus temores, de sus odios, de sus rencores, de sus ambiciones. Cuando uno es ciudadano o ciudadana de un país, es que es una persona que al portar sus derechos sabe controlarse a sí mismo. Y lo fundamental del control sobre sí mismo está en cómo controla y cómo maneja sus relaciones con los demás. Porque no se puede entender la ciudadanía sin entender además que esa ciudadanía expresa siempre, porque no somos creaciones individuales, siempre los demás. Es decir, que la ciudadanía tiene una dimensión social. Y hablando de esto entonces, pasamos a considerar qué entendemos por seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la situación de una persona que está cubierta de riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos son todos los hechos que pueden afectarnos en diversas medidas. Pueden afectarnos desde un hecho mínimo, casi imperceptible, hasta un hecho máximo que tiene que ver con nuestra propia vida. Entonces, estar seguro en una sociedad y en un país
significa estar cubierto de riesgos. Pero por supuesto el riesgo no es, de hecho, un concepto necesariamente negativo. Porque uno también, cuando viene a una reunión como estas, o cuando participa en un partido como el de ustedes, está sometido a riesgos. Esos riesgos no son malos, son buenos, incluso son necesarios, indispensables para la existencia de un país organizado políticamente. Esos ciudadanos y esas ciudadanas que son soberanos de sí mismos tienen el derecho y la obligación por principio de arriesgar porque su sociedad sea mejor. ¿Y por qué es mejor esa sociedad? Esa sociedad es mejor cuando se cumplen distintos tipos de seguridad. La primera seguridad es la seguridad vital. Uno debe estar seguro de conservar su propia vida. Debe tener cubierto ese riesgo, o en todo caso, debe saber arriesgarlo. Segunda seguridad, seguridad alimentaria. Tenemos que tener seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria significa que toda sociedad debe disponer de la cantidad y la calidad de alimentos suficientes para no pasar ni desnutrición ni malnutrición. Tercera seguridad, seguridad en la salud. Si tú tienes, primero, derecho a la vida, segundo, derecho a alimentación, tercero, tendrás derecho a la salud. Porque estos tipos de seguridad se traducen en la teoría política en derechos. Y continuamos. Y tienes entonces seguridad social. Y la seguridad social significa tener al mismo tiempo la vida, la salud y la alimentación cubiertas y la vivienda cubierta. Es decir, cuando tú eres ciudadano o ciudadana y formas parte de una sociedad y de un país, tienes que tener esa seguridad cubierta. Y después viene la seguridad de tu propiedad, que no debe ni puede ser violada, y la seguridad de tu estabilidad. En otras palabras, no podemos entender la palabra seguridad solamente, como ha dicho Fluker, en un sentido policial. Si estás hablando de la seguridad en un sentido policial, estás hablando de un estado represivo. Porque tú no puedes pedir a la gente que te está explotando que te proteja. Pobre de ti si pides a la policía que te proteja. Pobre de ti si pides al ejército que te defienda. ¿Por qué? Porque ese ejército y esa policía en un sistema como el de nosotros, sabes que está constituido, pagado y organizado contra ti. Entonces, si tú quieres tener seguridad, tienes que invertir la relación de tu sociedad y de ti mismo con los organismos de seguridad de ese tipo. Por eso es que, y no estoy hablando de utopías, por eso es que Manuel Pardo, año 1782, cuando organizó la policía del Perú, no organizó policía, organizó Guardia Civil. ¿Y qué significaba la Guardia Civil? Que todos nosotros aquí salíamos como obligación a nuestros barrios y teníamos la obligación de hacer ronda en nuestros barrios. Y entonces no podíamos delegarle en alguien extraño esa misión. Es una misión ciudadana que te corresponde. Igual tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Pobre de ti si pagas para que otra gente maneje las armas. Tú eres el que tiene que saber manejarlas. Y los países libres, que han empezado a ser libres, que ahora casi no son ninguno, pero ha habido en la historia, y eso puede mostrar épocas de países libres, son aquellos que han tenido
Todavía, por lo menos en hipótesis se dice, cada suizo tiene un fusil en su casa. Porque sabe que a la hora de defender su país, él es el que tiene que defender. No alguien que tú le pagas para que salga a matar gente por ti. Tú eres el que tiene que saber defenderse y salir en defensa de tu patria en el momento adecuado. Y no tienes por qué encargarle a nadie esa misión. Entonces, un país libre es aquel que tiene un ejército propio, una fuerza armada propia y una guardia civil propia. Esa es la única forma de garantizar seguridad ciudadana. Y hay una cosa final, para terminar con la parte teórica. No puede haber un Estado que no dependa de la gente. Los funcionarios del Estado, incluidos los jueces, los fiscales y por supuesto los parlamentarios y los ministros, deben estar sometidos al juicio público, a la elección pública. Cuando tú tienes jueces profesionales, ya fuiste, compadre. Los jueces tienen que ser elegidos por ti. Por eso es que México está empezando a elegir sus jueces. Y por eso es que Estados Unidos, el primer Estados Unidos, se formó eligiendo sus jueces. Pero tú no puedes permitir que esos jueces cargan el cuadro control, o sea, el tuyo como ciudadano, como miembro de una sociedad. Eso significa que hay dos obligaciones. El Estado, es decir, ese Estado formado por la gente a la que nosotros le pagamos y que son mandatarios nuestros, tiene la obligación de ser transparente. No pueden haber parlamentos que hagan sesiones secretas. No puede haber ministerios que tengan papeles secretos. Todo tiene que ser mostrado a la luz pública. Eso se llama transparencia. Y del otro lado, tiene que haber vigilancia. Es decir, la sociedad está una sociedad formada por ciudadanos y ciudadanas está obligada a vigilar todo lo que significa poder de toda dimensión y tiene que ser preparada para eso, tiene que prepararse para eso y tiene que tener tiempo para eso. Claro, esto es muy lindo cuando uno lo dice en teoría, pero ustedes y yo van a decir, compadre, ponlo en práctica. Ya pues, ese es el programa de gobierno. Eso es lo que hay que construir. Porque cuando estamos hablando de que tenemos que sustituir este sistema que solito se está viniendo abajo de puro podrido, ¿por qué lo vamos a sustituir? ¿Sabemos eso? Ya pues empecemos a discutirlo. Y hagamos y pensemos en un país realmente democrático. Eso es un país democrático. Tercera parte y final. Ya me estás mirando mal. Tercera parte y final. ¿Cómo estamos? Yo les doy algunos datos, mis queridas amigas y amigos. Tenemos 500,000 personas, medio millón de personas trabajando en la minería llamada ilegal. Y te producen 5 millones de onzas de oro. ¿Saben cuánto vale la onza de oro? $2.500. Así que los que tengan calculadora, si les alcanza para los ceros, hagan el cálculo. Miren ustedes, todo lo que nuestro país está dando. Ni siquiera pasa por nuestras narices, ni lo vemos. Pero yo digo, perdón un momentito, minería ilegal. ¿Y por qué son ilegales? Porque ¿a dónde va el oro? No, Bolivia pasa por ahí.
pasa por ahí. Eso lo va a dos destinos. Suiza, primer comprador de oro. China, segundo comprador de oro. ¿Y por qué están locos comprando oro? Porque el dólar se está cayendo, pues, compañeras y compañeros. Una consecuencia del derrumbe del sistema norteamericano con su barco insignia, que es el dólar, es eso. Esa es la mejor demostración. Pero por supuesto, el Perú es un paisito, disculpen el diminutivo, pasivo, que ni siquiera está mirando eso, porque ni siquiera sabe que eso está pasando. Pero eso solamente es un elemento. Y las maderas preciosas. Las maderas, 150.000 hectáreas de madera son deforestadas anualmente en el Perú. Y una vez más, hagamos la pregunta, ¿a dónde van esas maderas? Porque son maderas prohibidas. La caoba, el cedro son maderas preciosas, cuyo consumo está prohibido. Nadie consume ya maderas. Si ustedes van a cualquier tienda de Europa, no van a encontrar madera. Se hacen con aglomerados. Los muebles, todo eso, ¿no? Que los suecos y los finlandeses fabrican eso por vial, ¿no? Pero eso no es la madera de los seguridad ciudadana y libertad de expresión, ¿no? Sería bueno averiguarlo, porque ahí tenemos también un enorme mercado ilegal. Y hay otro mercado. En el Perú tenemos 500 asesinatos por encargo anuales. Por encargo. Pues aquí, si tú tienes 200 soles o 500, no sé cuánto estará costando, aquí das a un patita chico o grande, no sé, y arregla su problema. Así es. No necesitas ir al fiscal, al juez. ¿Y cuántos chicos tenemos trabajando en eso? ¿Cuántos? Eso es el sicariato. El otro rubro, los cupos. Perdón. Pero de estos 500 asesinatos anuales, la mitad está en Trujillo. ¿Y cómo es que el señor Acuña es gobernador del norte, que es prácticamente su propiedad, y no se ha enterado de eso? ¿Y cómo es que no vemos capos que ordenan las matanzas? Porque de vez en cuando apresan un sicario, que por supuesto sale rápidamente. Pero ¿quién lo mandó? No lo vemos, ¿eh? Igual sí, ya terminó. Igual que en la corrupción, tenemos presos a todos que recibieron coima, pero no a los que la dieron. Finalmente, y ya me voy. No, ya me quedo. Me quedo, pero me callo. Me quedo, pero me callo. Compañeras y compañeros, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos terminar con el sicariato, con el tráfico de personas y con todo lo demás, tenemos que edificar un país en el cual la ciudadanía empiece desde abajo, y un país en el cual este sistema que tenemos ahora se ha puesto de cabeza, y los que están libres hoy día vayan a la cana que les corresponde, ¿no? Y muchos de los que están en cana salgan, porque evidentemente con el poder judicial que tenemos, ninguna justicia está garantizada. Gracias. Ahora sí. Ahora me toca a
nuestro representante legal, el secretario general del partido, Valverde Rubén. ¿Compatriotas se escucha? Sí. Bien. Solamente yo voy a referirme en esta oportunidad la situación legal que está teniendo nuestro partido, Alianza Nacional. Pero, doctora Pilar, yo le agradezco por esta situación geográfica. Yo radico, vivo, trabajo, tengo mi familia en la ciudad de Juliaca, en el Collasuyo, en Puno. Y tengo pocas oportunidades de compartir con compatriotas que tienen esa prehistoria, los antecedentes de lucha, en hechos, no en palabras. ¿Por qué no decir ya sobreentendido del mayor Antauro Malatazo, que es un ejemplo de lucha y por su filosofía de cambiar esto que nosotros llamamos Perú? Ahora el tema, doctora Pilar, seguridad ciudadana y libertad de pensamiento y de expresión. Y justamente estos dos puntos nos está vetando el sistema al partido, porque no cumple, por ejemplo, un tema de, yo diría, no seguridad ciudadana, sino seguridad jurídica. Deportivamente hay reglas de la FIFA. El mayor, por la habilidad, ha hecho un sombrero y el árbitro dice, esa es una jugada ilegal y por lo tanto nos ha sacado una tarjeta amarilla diciendo, en la siguiente te vas, o sea, en la primera instancia. Y ahora estamos pues como ya listos como para que saquen la tarjeta roja. Seguridad jurídica, yo lo he experimentado y los compatriotas de la comisión en esta etapa primera, después de presentar el expediente cumpliendo todos los requisitos al Jurado Nacional de Elecciones, al árbitro de primer tiempo, y yo me di cuenta, o se había engañado, de que estos han revisado y han comparado con las reglas. He dicho conforme, aprobado. Yo dije, mira, tantos reclamones como de Julieta, de Puno, no están equivocados, acá están cumpliendo. Porque ha habido tacha. Pero esa tacha ha venido, justamente se ha gestado en el Congreso. De partido de Porqui, de la chica Keiko, y sus operadores mediáticos de la prensa, Willax y todo el Grupo Comercio. Utilizando el señor Valladares, pero los árbitros han dicho no, ha cumplido porque inclusive el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, yo apliqué la ley, es mi función, y esta ley yo no lo hice. Quienes lo han hecho culpen a él, porque yo soy un magistrado, si no cumplo esto, sería un causal de mi institución, la figura de prevaricar. Hasta ahí, oye, me estaba equivocando desde el sistema, inclusive mayor está respetando, pero han retrocedido, digamos, han tomado vuelo de nuevo el origen del veto del enemigo que se había originado en el Congreso, de estos congresistas Muñante, Cabello y Fuerza Popular y la bancada de Porqui. Entonces, me di cuenta que la solicitud de declararnos ilegal debería hacerlo según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, el fiscal de la nación o el defensor del pueblo. Bueno, yo dije, bueno, va a suceder porque está escrito ¿qué falta hemos hecho? Nada, confiados, y de alguna manera hemos dicho, bueno, todos estos han cerrado filas, siempre ha sido así, como que
ha sido una excepción la conducta de seguridad jurídica del Jurado Nacional de Elecciones, ya de personas que estaban ahí. Y por eso el Congreso atacaba a los que estaban en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo me di cuenta que las cosas de seguridad jurídica en nuestro país estaban al revés. Los que aplicaban la ley, lo que llaman Estado de Derecho, eran sancionados, vetados, doblegados, aquellos que no cumplían más bien esos intereses en el Congreso y utilizando a la Fiscalía de la Nación para demoler, eliminar a sus enemigos como lo somos nosotros, y luego la misma gente en el Poder Judicial que el día jueves 31, la noche de brujas, nos han llegado la notificación de que nos declaran en parte fundado, es decir, nos declaran ilegal. Bueno, para no redundar, el día de hoy hemos presentado, Mayor Antauro, y a todos ustedes, esta apelación, donde hemos incorporado elementos adicionales al expediente original. ¿Qué significa? Que la defensa del partido ha presentado 8 elementos, es un ejemplo, no exacto, 8 elementos, las cuales estos magistrados, si se puede llamar magistrados prevaricadores, como dice nuestro líder, han tomado la decisión después de media hora que nosotros hemos expuesto, después de media hora que el fiscal nos ha denunciado. O sea, ni siquiera no lo han leído, ni siquiera lo han pensado. Y que, regreso esos 8 elementos, no sé, por el apuro, no lo han revisado todo el expediente. De los 8 solamente han revisado 6. Y estos 2 se han olvidado, no llegaron a pronunciarse en la sentencia. Y por lo tanto, la segunda instancia, estamos seguros, va a declarar nulo esta sentencia ¿Por qué? Porque están los requisitos, los doctores que están ni siquiera de fondo. Tal vez de nuevo nos reconfirman, otra vez nos declaran ilegal, tal vez, pero no se han pronunciado de la totalidad del expediente. Y eso equivale otros 3-4 meses para que regrese a foja cero y se pronuncie. Y el proceso, por lo menos hasta que llegue ahí, con todas las estrategias mayor que ya inició, por lo menos esto se va a resolverse de 1 año. Por lo tanto, en el peor de los casos, compatriotas, está garantizada nuestra participación en las elecciones generales del 2022. ¡Antauro presidente! ¡Antauro presidente! Para terminar, compatriotas, acá hay un objetivo de fondo que no lo notamos, de los enemigos que están utilizando estas instituciones que deberían ser de verdad árbitros. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Que la militancia, inclusive el CEN, después de la noticia de que ya, bueno,
los medios de comunicación, ya Antauro murió, que se quemó, etcétera, que ya fueron, hasta acá llegaron, la desesperanza y la desunión. Inclusive, yo puedo decir, mayor Antauro, tú tienes la culpa. El mayor me dice, yo tengo la culpa. Empezamos a discutir entre nosotros porque ellos buscan eso, que la militancia diga, mira, nosotros nos vamos a otro grupo. Obviamente los que son ideológicos, principistas, no se van a mover. Es decir, desintegrarnos, desunirnos. Ese es el principal objetivo. Pero, compatriotas, unidad monolítica con la cabeza, acá nuestro líder Antauro Humala. ¡Por eso! Por eso, compatriotas, quiero que me acompañen con 3 vivas. ¡Que viva nuestro partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, de Servicios y Obreros! ¡El largo! ¡Que viva el Cabo! ¡Que viva el Tabantinsuyo! ¡Allá el Tabantinsuyo! Ahora vamos a escuchar con la palabra del mayor Antauro. Ya. Bueno. Buenas noches, compatriotas. De veras que este fue un día bastante especial. En la mañana hemos brindado una conferencia de prensa en este mismo recinto, a consecuencia justamente de lo que acaba de describir el compatriota secretario general Roberto Ramos. Y les puedo decir, compatriotas, que el etnonacionalismo en el Perú, que ahora en un momento se llamó etnocacerismo y ahora se llama Alianza Nacional del Trabajo, Agricultores, Universitarios, Periodistas y Obreros, nuestro estado normal de vida ha sido siempre el manejo de crisis. Ha sido permanentemente un control de daños. Y no se puede pedir otra cosa o no se puede esperar otra cosa de una organización política que actualmente dentro del escenario electoral es la única que ha sido parido en una rebelión. Eso es algo que nos caracteriza. Entonces, varias veces nos han dado por muertos, varias veces nos han enterrado. Después del Andahuaylazo, con la traición de Ollanta, cuando hemos salido libres, hubo un almirante Montoya que decía que si íbamos a Andahuayla solamente nos iban a recibir 4 gatos. Entonces, estamos acostumbrados a estas cosas, es lo normal, estamos en nuestro elemento y sabemos superar estos obstáculos. De puro derecho está ganado esta pretensión de anularnos. Y estamos simplemente en el primer round. Y en esa sentencia, como dije en la mañana, la firmaron 5 jueces. Uno de ellos, el señor Cartolini, fue el ponente. O sea, fue aquel que estudió de puro derecho el expediente. Porque así se acostumbra en la metodología de los jueces en el Perú. Uno es el ponente y los otros vocales se adhieren o rechazan. Pero ese ponente es el que estudia de puro derecho. Los otros no lo estudian, simplemente a la hora de la ponencia votan su acuerdo o desacuerdo. La sentencia, en primera instancia, si no me equivoco, tiene una fecha de 14 de octubre, el mismo día de la audiencia, porque la audiencia también fue el 14 de octubre. Esto quiere decir que la sentencia ya estaba hecha. Y porque la sentencia se hace después de la ponencia, o después de la audiencia, habla el fiscal,
habla nuestro defensor y el juez escucha. Y una vez que han hablado, los 5 vocales se reúnen y designan al ponente. Y se supone que esa sentencia recién se empieza a redactar. Pero si se lleva a cabo, es pasador. La sentencia tiene la misma fecha que la audiencia. Entonces, el ponente, si bien es cierto, estudió de puro derecho y expuso, llama la atención respecto a los otros 4 que votaron en contra porque simplemente no pudieron durar, no han leído ni siquiera el expediente. Eso está clarísimo. Ahora, entrando al tema, seguridad ciudadana y libertad de expresión. Ya hemos escuchado las excelentes ponencias de los compatriotas que me han precedido, y yo simplemente quiero apuntar ciertas cosas que considero necesarias. Miren, compatriotas, desde el punto de vista militar, la seguridad es un estado de confianza social. Y miren, yo cuando fui cadete, y acá hay muchos colegas míos, estudié varios años como cadete y egresé como subteniente de infantería. Es inconcebible que un cadete que está educado por el Estado Nacional salga como subteniente y no tenga un cuartel donde trabajar. Es más, un subteniente sale de la Escuela Militar de Chorrillos y sabe que tiene 35 años de trabajo asegurado. Tiene asegurado beneficios sociales como pensión, vida militar, colegio, etc. Por supuesto que los sueldos son regulares para abajo, pero se compensa con eso. Es decir, yo les puedo decir que en el ambiente militar hay seguridad social. Eso no pasa con el ambiente civil. Los universitarios, tanto las entidades nacionales o privadas, no tienen asegurado que al día siguiente que se reciban como profesionales tengan trabajo asegurado por los próximos 35 años. Ni vida militar, ni hospital, ni colegio. Eso lo tienen que pelear. Es decir, no sabemos exactamente cuántos mineros de minas necesitamos en el Perú. No sabemos cuántos abogados necesitamos. No sabemos cuántos médicos necesitamos. No sabemos cuántos odontólogos necesitamos. Pero sí sabemos cuántos subtenientes de infantería, de caballería, de artillería necesitamos. Entonces, a mí como militar me llama la atención. Y eso seguramente también le llamó la atención al general Juan Velasco Alvarado en su tiempo. Entonces, para mí es fácil explicarme la inseguridad, la incertidumbre que vive el grueso poblacional peruano. Por eso me explico, en parte por eso me explico, por qué de cada 100 peruanos, 80 somos informales, semiclandestinos, casi ilegales, casi subversivos. ¿Por qué de cada 100 niños peruanos, 47, o sea, la mitad, 50, están desnutridos? Y si los niños están desnutridos, estos niños de 0 a 5 años, ya están fallados de por vida. O sea, es un material humano fallado que va a recibir la revolución nacionalista. Y si los niños están así, ¿cómo estarán las madres y cómo estarán los padres? Porque los padres dejan de comer por el niño, por el hijo. Podemos tranquilamente asegurar que de los 34 millones de peruanos, por lo menos 20 millones estamos desnutridos, estamos anémicos. O sea, 80% casi subversivos, ilegales, informales, 50% desnutridos. Y esto llama la atención en una república que es la segunda productora de oro mundial, la segunda productora de plata mundial, la tercera productora mundial de cobre, la cuarta productora de zinc, y puedo seguir con toda la tabla periódica de Mendeleev, porque estamos en el top 10 minero en el Perú. Además, desde hace 60 años, somos la primera exportadora, país exportador de harina y pescado. Pero paralelamente a eso también somos la primera potencia exportadora de cocaína. Y también somos los campeones mundiales en muertos por millón de habitantes en el COVID.
que somos los campeones mundiales entre delincuentes, una prisión exclusiva para ellas, el único en el planeta Tierra. Y somos los campeones mundiales en gobernadores, regidores y alcaldes delincuentes. Yo salgo de las cárceles y en cada cárcel hay un pabellón para autoridades. Y yo he estado en las cárceles con extranjeros presos y me han dicho que eso jamás se ve en sus países. Pero acá estamos en el Perú. Entonces, ante esta situación, obviamente, cabe preguntarse si existe en verdad seguridad ciudadana en el Perú. Es evidente que no la existe, no la hay, nunca la vi. Y acá entramos y quizás discrepamos, porque para el grueso de los opinólogos, para el grueso de la partidocracia, el problema de la seguridad ciudadana es un problema exclusivamente de cárceles y de cachiporras para la policía. Antes del andahuaylazo, yo era director del periódico Democracerista Antauro. Ese entonces se llamaba Ollanta, antes de la traición. Y llegó al Perú el que fue jefe de seguridad del alcalde de Nueva York, un ex policía. Le decían el gringo Braco. Y el mérito de él es que había logrado calmar la inseguridad ciudadana en Nueva York, metiendo a 500.000 de puertorriqueños y 1 millón de negros a las cárceles. Y él sostenía acá, yo estuve presente en esa conferencia, en la alcaldía, en el municipio de Lima, él sostenía que la solución, lo dijo abiertamente, obviamente en su idioma, dijo, la solución de conclusión es meter 500.000 de cholos a las cárceles. Claro, ya tenemos 100.000 cholos en las cárceles ahorita, sería multiplicar por 5, nada más. Pero yo le puedo decir con la experiencia de un expresidiario que si nosotros ahorita meteríamos 100.000 cholos a las cárceles, porque en el Perú somos cholos porque tenemos cara de delincuentes y tenemos cara de delincuentes porque somos cholos. En términos generales es el racismo que impera. Entonces yo les puedo decir que aún con esas leyes draconianas, instalando una cárcel en cada distrito, no solucionamos el problema para nada. Simplemente aceleramos la explosión demográfica penitenciaria. Entonces, llegamos a una conclusión social, que el principal generador de inseguridad ciudadana en el Perú no es tanto el Cholo Jacinto, los destructores, o los injertos, o los malditos del Cono Norte, no. Ellos son simplemente consecuencias de esta, y acá voy a dar el génesis de la inseguridad ciudadana. Es la política económica globo neoliberal, que genera desempleo y subempleo masivo, a tal punto que somos 80% ilegales, informales, casi subversivos. Y eso lo estamos viendo en todos los ámbitos de la economía nacional, o globo colonial, mejor dicho. Por ejemplo, se habla de los mineros informales, se habla de los cocaleros. Pero ambos, principalmente los cocaleros, porque somos la principal país exportador de hoja de coca y de harina y de cocaína. Entonces, el generador de esto han sido los TLC, los tratados de libre comercio, suscritos desde la época de Alejandro Toledo, contra el cual nos rebelamos. ¿Por qué? Porque este libre comercio en verdad es un libre saqueo y ha mandado a la bancarrota al agro nativo. Solamente ha estimulado al agro de exportación, a la agroexportación. O sea, a los 3 o 4 o 5 esparragueros que hay en el arenal de Ica o de Lambayeque. Y solamente beneficia a ellos. Es por eso que los braceros paran sublevándose en el barrio chino o más al norte. Entonces, esta bancarrota del agro nativo ha provocado que el campesino, el agricultor peruano, ante la no rentabilidad de su chacra,
justamente por los tratados de libre comercio, ha tenido que abandonar y emigrar a la ceja de selva, a sembrar su cocal, y ahí lo bombardean con gases Faix. La otra alternativa era abandonar su chacra e irse al Arenal de Lima y plantar sus peras con su banderita peruana para que lo bombardeen con gas lacrimógeno. Entonces, esta es la situación que vive nuestra patria. Y ahora, como la población crece, hay todo un grueso poblacional, otro nuevo millón, ya no el nuevo millón de agrococaleros, sino otro nuevo millón de mineros informales. Y todos los mineros informales, hemos hablado con ellos, estamos en contacto con ellos, todos tienen un denominador común, todos son exagricultores, también abandonados a la bancarrota por esta política económica globo neoliberal, implantada precisamente por Alberto Fujimori con el autogolpe del 5 de abril del 92, contra lo cual este partido, esta Alianza Nacional del Trabajo, a diferencia de todo el resto de la partidocracia, de derecha como de izquierda, ha tenido los cojones de alzarse en armas en 2 ocasiones. Entonces, estamos hablando de gente curtida, gente romántica. Hemos pasado el cautiverio y hemos recuperado la libertad. Y estamos con un programa político y atacamos la raíz del problema. Y para nosotros, la raíz del problema es cambiar la política económica actual. Y eso implica cambiar la constitución actual. Y eso implica... No. Entonces, compatriotas, esta situación nos lleva a pensar más adelante. Ahorita ya la inseguridad está totalmente desbordada. Y puedo poner de ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos, Norteamérica, existe una segunda enmienda. Y la estoy proponiendo, estoy pensando en voz alta. Y en esa segunda enmienda se defiende el derecho de la ciudadanía a portar armas de defensa personal. Esto es un derecho democrático allá en la primera potencia que se supone que es el ejemplo de democracia mundial. Y si estudiamos la historia de los Estados Unidos de América, el Far West, toda la colonización, bueno, luego del genocidio piel roja, porque la democracia gringa se ha hecho sobre la esclavitud negra y el genocidio en el Far West. Entonces, veremos que ahí se instala una democracia por necesidad. Es la democracia pública. Todos los pueblos del Far West, al ser fundados, tenían su sheriff y su horca para colgar por aquí. Había ciudadanía armada. Es tal la situación en el Perú que yo francamente soy un simpatizante de copiar la segunda enmienda de Estados Unidos. El pueblo tiene derecho a portar armas en defensa propia ante la inseguridad ciudadana, principalmente proveniente de delincuencia extranjera. Entonces, para nosotros, esta situación de la inseguridad ciudadana, en síntesis, reviste una solución social y constitucional. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora, con respecto al otro punto, que es la libertad de expresión, para nosotros, obviamente, como los peronistas, que copiamos o que nos inspiramos y desarrollamos el plan Inca del general Juan Velasco Alvarado, que a mi entender resumió de manera pragmática
lo mejor que nos enseñaron José Carlos Mariatti y Ana de la Torre, 50 años después, por supuesto. En ese planeta hay un capítulo sobre libertad de expresión que sugiero que lo vean. Y ahí pinta la situación hasta con un fondo filosófico, porque Velasco tuvo un equipo de coroneles que se dedicaron en exclusividad a hacer ese plan nacionalista y tuvieron tiempo de pensar bastante. Y ahí ¿qué dicen? Ellos sostienen que todo ser humano tenemos 5 sentidos. Esos 5 sentidos nos sirven para captar la realidad externa y procesarla en el cerebro. Y sale la idea, sale la ideología. Pero esa ideología, para que salga del cerebro y llegue a la sociedad, tiene que salir por nuestra lengua, por nuestra boca, por nuestro idioma, por la comunicación. Es la única manera, no tenemos otra. Entonces, yo me explico por eso, es que en la religión judía el verbo es Dios. Jehová, el verbo, Jehová es el verbo, la palabra. Yo siempre me preguntaba por qué, pero ahora lo entiendo perfectamente. Claro, la palabra, la comunicación es como la energía, que a la energía eléctrica, el impulso eléctrico que interconecta las células en cualquier organismo. Esa es la palabra, es el verbo Dios. Entonces, ese verbo social, que es la comunicación, la prensa, es un verbo social, es un verbo divino. Y me voy a referir específicamente a la televisión. No me voy a meter con la prensa escrita porque reconozco y compran su papel, ponen su tinta y escriben lo que quieren. Mal o bien. Pero con la televisión y también con la radio. Pero esto lo vamos a estudiar bien. Pero más que todo me refiero a la televisión de señal abierta, lineal, América TV, Frecuencia Latina, ATV, Panamericana, Willax, todo eso. Estos señores usufructan el verbo colectivo, el verbo social. ¿Y saben por qué? Porque no es infinita la cantidad de canales de señal abierta que aguantan nuestro espacio aéreo. Solamente hay espacio para 7 canales de señal abierta, para 7 bandas. Por eso tenemos canal 2, canal 4, 5, 7, 9, 11, 7 bandas. Uno del Estado Nacional, que es canal 7. Y otros 6 que son comunicaciones masivas, colectivas, no son individuales. Porque yo en mi celda no podía gritar todo lo que podía para que me escuchara. Me escuchaba el corredor, el carcelero. Y que algunos que podíamos gritar, nos escuchan 100, 200 personas. Pero con ese verbo social televisivo escuchan millones, en horas. Entonces, para nosotros, esto es algo irregular. Porque no puede ser coherente, ni justo, ni patriótico, que desde que se creó la televisión limeña hace 60, 70 años, la televisión nacional, desde que llegó la televisión al Perú, hace 60, 70 años, sean los mismos los que sufructan esas 7 bandas, esas 7 opciones de verbo colectivo. Y yo pregunto, a mí ustedes me están escuchando, lo escuchan a Héctor Béjar, a Pilar, porque algo hemos hecho, y nos hemos ganado el interés de nuestras palabras, igual que ustedes que son parte del partido. Pero yo pregunto, o también, damos un ejemplo mundial, Pablo Guerrero, lo estimamos, lo queremos porque ha hecho goles en momentos precisos para el fútbol peruano de nuestra patria, y por eso cuando habla, por más que sean sandeces, lo escuchamos con cariño. Porque se lo ha ganado. Pero estos señores de Canal 2, que todos los domingos pontifican sobre qué es democrático y qué no es democrático, estos señores de Cuarto Poder de Canal 4,
o de Panorama, Canal 5, o de Contracorriente, de Willax, y etcétera, no le han ganado a nadie, solamente han ganado un casting, pero tienen el privilegio de hablar ante millones de peruanos. Todos los días, o todos los domingos. Y estos son los grandes cómplices de este cuarto poder, cómplice, tan corrupto, tan antipatriota, tan despreciable como los otros tres poderes: ejecutivo de 13 delincuentes, legislativo de 130 mamíferos y judicial de fiscales o de delincuentes disfrazados de fiscales, como sucede con el fiscal que no se ha denunciado. Entonces, compatriotas, para nosotros la libertad de expresión no existe en el Perú, por lo menos en los medios televisivos. Por consiguiente, somos unos convencidos que en nuestra propuesta democrática, ahora hay que emplear la palabra democrática cada 5 o 6. Yo me veo obligado en mi discurso a emplear la palabra democracia cada un minuto. Cada minuto, porque uno dice que soy antidemocrático. Entonces, esta situación para nosotros es insostenible. Y explica, porque durante este último tercio del siglo hemos estado sometidos a la Constitución malparida del 5 de abril del 92 de autogolpe de Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Para nosotros, la solución en función de la democracia nuevamente es el artículo 307 de la Constitución del año 79, más la ley 25600 del 16 de diciembre del 2001, ya en el marco de la Constitución del 93. Entonces, compatriotas, yo sostengo sinceramente, estoy convencido de que no hay una organización política, además de más aguerrida y de más patriota, no hay una organización política que tenga una visión más exacta de lo que hay que hacer en el país. Una visión más restauradora del orden realmente constitucional en el país. Y esto concuerda, armoniza con el calificativo que emitió la comisionada de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, respecto a la pseudo-democracia imperante en nuestro país. La llamó que nuestro Estado es un Estado de antiderecho. Contundente. Y hace poco, una ex presidenta del TC, más o menos armonizando con esa definición, sostuvo que el Estado de los poderes es una organización criminal y su brazo es el Congreso. Entonces, compatriotas, esta situación que estamos ahorita atravesando con respecto al Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía, a su vez sostenido en una tacha que ya fue rechazada, a nosotros, en términos pragmáticos, yo lo evalúo como una nueva oportunidad de desarrollar el partido con más fuerza. Ese siempre ha sido nuestro estilo. Ante cada amenaza hemos salido airosos y más fuertes. Y eso sería ahorita. No existe, según veo, una situación como la nuestra del Partido de Alianza Nacional del Trabajo. Después de 18 años de cautiverio, inscribimos al partido y punteamos las encuestas. Y entramos a la vía electoral, como lo hemos dicho, cumpliendo al pie de la letra estos criterios, estas medidas que acá se llaman democráticas. Y no las discutimos, las cumplimos al pie de la letra y hemos sido aprobados por el ente ad hoc, que es el Jurado Nacional de Elecciones. La Fiscalía tuvo una ofensiva burda, pero que hasta ahora
se ha reflejado en una sentencia en primera instancia contrario a nuestros intereses. Y toda la televisión de señal abierta, cuyos broadcasters o dueños, no estoy hablando de los locutores, estoy hablando de los dueños, la mayoría extranjeros, en su gran mayoría, destinados por la salida del cine. Ahí están los vladimireos con las torres de dólares en las salitas con Montesinos. Y son los mismos canales que han sido cómplices de todos los predelincuentes. Y yo sostengo que la principal expresión, el principal modelo, el arquetipo de la televisión fútbol-antisimista aún vigente, es justamente este monstruito de Chibolín. Este es un producto neto de la televisión fútbol-antisimista. He visto su carrera desde el 5 de abril 92, con una televisión putrefacta que hasta ahora sigue vigente. Entonces, para mí Chibolín es el ejemplo nato de la degeneración del cuarto poder antinacional y antipatriótico. Entonces, compatriotas, para nosotros la cosa está clara. La cosa está clara. Reivindicar el planeta armonizando a la modernidad del siglo XXI. Muchas gracias, compatriotas. Yo agradezco la señora de trabajo. Por favor, una corrección. La ley es 27.600, la que referí, no es 25.600, 27.600 del 16 de diciembre del 2001, en la cual se dictan tres cosas. Se retira la firma de Fujimori y es reemplazada por la firma de otro delincuente, Toledo. Dos, se insta a la Comisión de Constitución a restablecer la Constitución histórica del Perú y funciona la Constitución del año 79. Y por último, se insta a un debate nacional al respecto. Un debate nacional es una asamblea constituyente. Entonces, esto tiene que ser responsabilidad. Muchas gracias. No hay preguntas, no hay preguntas. Quería agradecer. Vaya. Muchas gracias. Me he olvidado, seguramente nos está viendo el artífice desde el día 31 que nos ha notificado la sentencia hasta ahora. Ha estado trabajando en encabezando el trabajo en realidad. Hay más de 10 equipo jurídico del partido. Quiero agradecer, nos está viendo al doctor Jesús Barbosa. Él es el encabezado, tenemos sueño 3 días en dormir, ahora se ha descansado. Gracias, doctor Jesús Barbosa. Y ahí van a ver, están sumándose en el equipo jurídico compatriotas de mucho peso y de mucha trayectoria y que van a garantizar la reversión, la revocatoria de esta sentencia. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar, quisiera hacer mención a un grupo de compatriotas, estudiantes de la universidad más histórica del Perú, que es San Marcos, los compatriotas Villegas, Guerrero, Mesa y Álvarez. Bienvenidos. A otros compatriotas que vienen de provincias, como el compatriota Marson, que viene de Junín, la compatriota, bueno, el compatriota Roberto, que viene de Puno, ¿no? Y así muchos. Todos son bienvenidos. Gracias. Muchas gracias y no se olviden de la escuela continúa en Chile. Guarda ahí.
No puedo orar, sí, No nos van a vencer.